Mis queridos alumnos, muy buenos días. Los saludo el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de geometría y el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios con triángulos. Fíjense, déjenme decirles que hasta la clase anterior ustedes habían resuelto ejercicios donde utilizaban las propiedades que habíamos visto. Por ejemplo, una de ellas era que la suma de los ángulos interiores en todo tipo de triángulo es igual a 180 grados. La otra propiedad es que en todo triángulo rectángulo la suma de sus dos ángulos agudos también es igual a 90 grados, ¿no es cierto? Y había una tercera propiedad que decía que un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes. Y con estas tres propiedades ustedes habían resuelto varios tipos de ejercicios en el triángulo. Pero el tema de hoy también es para resolver ejercicios con triángulos, pero no vamos a poder resolver este tipo de ejercicios directamente con las propiedades, ¿ya? Fíjense ahora, no se va a poder aplicar las propiedades directamente porque primero tenemos que reconocer cuáles son las características del triángulo con quien vamos a trabajar. Y me refiero a dos tipos de triángulos exclusivamente, que es el triángulo isósceles y el triángulo equilátero, ¿correcto? Muy bien, fíjense entonces de qué se trata. Dice, hallar el valor de x en la figura mostrada si HP es igual a HQ. HP segmento, HQ segmento, si el segmento HP es igual al segmento HQ, ¿no? Esta rayita significa segmento. Muy bien, quiere decir entonces que en esta figura mostrada solamente conozco, así como está, este angulito que vale 50 y aquí este ángulo que vale X, que es lo que tengo que calcular. Y además tengo este dato donde HP es igual a HQ. Quiere decir entonces, vamos a interpretar este valor de HP igual a HQ. Dice, si HP es igual a HQ, entonces, fíjense, ahí está la figura, HP igual a HQ. Estoy marcando los lados iguales para que ustedes se acuerden de qué tipo de triángulo se trata. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales, dos lados de igual medida? Ese triángulo se llama isósceles. Por lo tanto, el triángulo HPQ es un triángulo isósceles. Muy bien, quiere decir entonces que ahora debo saber qué cosa se cumple en un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles se cumple que dos lados son iguales, pero además dos ángulos interiores también son iguales. ¿Cuáles son esos ángulos? Fíjense bien. Este ángulo de 50 depende de este lado, ¿correcto? Acuérdense que el ángulo es una abertura. Si yo quisiera tener más abertura, o sea, más valor del ángulo, entonces este lado de acá lo agrando un poco más, por ejemplo, hasta por acá. Y entonces el ángulo tendrá mayor abertura. El ángulo será mayor, ¿correcto? Entonces, y este angulito de acá también depende de este lado. Si este lado fuera más grande, este ángulo tendría más abertura. Pero para este ejercicio, para el triángulo isósceles, este lado mide lo mismo que este lado de aquí. Por lo tanto, estos dos ángulos tienen que tener la misma abertura. Por lo tanto, si esto vale 50, el otro también tiene que valer 50. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo HP se refiere a este angulito de acá, es igual al ángulo PQH. PQH se refiere a este ángulo. Estos dos ángulos son iguales, pero si este ángulo vale 50, quiere decir entonces que este ángulo debe valer 50. Ahí está. Que el ángulo PQH también debe ser igual a 50. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ahora, gracias a mis conocimientos de cómo es un triángulo isósceles o qué se cumple en un triángulo isósceles, es que yo he podido establecer que este ángulo vale 50.
¿correcto? ¿Y de dónde salió todas estas marcas, todos estos datos? De aquí. Porque HP es igual a HQ y eso me determina que este es un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, por lo tanto dos ángulos iguales. Ahora sí puedo aplicar la primera propiedad, ¿no? Que dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces resolvemos aplicando la propiedad. La suma de los tres ángulos debe ser igual a 180. Reemplazamos QHP es X más 50 igual a 180. Vamos a resolver entonces. Ya sabemos que lo que está sumando pasa a restar, ¿no es cierto? Lo que está sumando en un miembro pasa al otro miembro a restar. Entonces sería 180 menos 50 menos 50. 180 menos 50 es 30, bajo el menos 50. Y 130 menos 50 quiere decir que X vale 80 grados. Ahí está. 80 grados sería la respuesta del valor de X, ¿no? Del ángulo X. Muy bien, chicos. De esa manera podemos trabajar en un triángulo isósceles. Veamos ahora otro ejercicio. Dice, dado el triángulo equilátero ABC, hay que hallar el valor de beta. Fíjense, este es el ejercicio. En esta figura debo hallar cuánto vale el valor de beta. Ya no me dan este ángulo, tampoco me dan este ángulo, pero sí me dicen que el triángulo ABC es equilátero. ¿Correcto? Equilátero. Entonces, debo aplicar mis conocimientos sobre el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene tres lados iguales y también tiene tres ángulos iguales, ¿no? Y habíamos dicho que esta abertura depende de este lado, esta abertura depende de este lado y esta abertura también depende de todo este lado. Entonces, como los tres lados miden lo mismo, tienen la misma medida, entonces estas aberturas también tienen que ser de la misma medida. Y estas aberturas son los ángulos, quiere decir que los ángulos miden lo mismo. Muy bien, ahora sigamos. La propiedad dice que en todo triángulo la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. No puede ser 181, 179, 185, no. Tiene que ser exactamente 180. Ahora, si este angulito A, si todo este angulito A valiese 20, entonces como es un triángulo equilátero, esto valdría 20, 20, 20. 20 más 20, 40, más 20, 60. Quiere decir que la suma de los tres ángulos valdría 60. Y no puede ser, porque debe valer 180. ¿No es cierto? Debe valer 180. Veamos. Si esto valiese 50, como es un triángulo equilátero, si esto vale 50, esto también tiene, este ángulo también debe valer 50 y este ángulo también debe valer 50. 50 más 50, 100 más 50 sería 150. La suma de los tres ángulos valdría 150 y no puede ser porque tiene que valer 180. Por lo tanto, el único valor de estos ángulos para que la suma de los tres valga 180 es que cada uno valga 60. Claro, porque si esto vale 60, 60 y 60, se cumple la propiedad del triángulo equilátero, que los tres ángulos deben valer lo mismo. Pero si vale 60 sería 60 más 60, 120, 120 más 60, 180, ¿correcto? Quiere decir entonces que cada ángulo debe valer 60 grados. Muy bien, entonces, si el triángulo ABC es un triángulo equilátero, entonces se cumple que el ángulo A, ahí está, perdón, que esos tres lados son iguales, ¿no es cierto? Los tres lados son iguales. Si los tres lados son iguales, porque es un triángulo equilátero, entonces el ángulo B y el ángulo C deben valer, y el ángulo A deben valer 60, ¿no es cierto? Ahí está, el ángulo B tiene que valer 60. El ángulo C también tiene que valer 60.
y además el ángulo A también debe valer 60. Ahí está. Los tres ángulos deben valer 60. Entonces quiere decir que beta menos 40 debe valer 60. Es decir, reemplazamos el valor del ángulo A y el ángulo A en mi figura vale beta menos 40. Y beta menos 40 debe valer 60. ¿No es cierto? Claro, tiene que valer 60 porque estamos diciendo que en un triángulo equilátero los tres ángulos son iguales, ¿no? Y el único valor que cumple para que los tres ángulos sean iguales es 60, porque 60, 60, 60 me va a dar 180 exactamente. Ahora resolvemos esta ecuación. Beta sería igual a 60 y lo que está con menos pasa con más, por lo tanto beta vale 100. ¿Correcto? Beta vale 100. Y con esto hemos concluido este ejercicio porque me piden hallar el valor de beta y ya hallé que el valor de beta vale 100. Entonces este ejercicio tiene mucho que ver en qué tanto conoces al triángulo equilátero. ¿Correcto? Si conoces bien el triángulo equilátero vas a poder resolver este ejercicio, porque de lo contrario no vas a aplicar ninguna propiedad, porque las propiedades no te van a servir. Muy bien. Veamos. Dice, dado el triángulo PQR, hay que hallar el valor de n. Fíjense bien dónde está n. N no está en un ángulo, está fuera, ¿ya? Y el 75 está por acá, tampoco está en un ángulo. Entonces, este ejercicio no me da dato de ángulo, solamente me da dato de lados. Y me dicen además que el triángulo PQR es un triángulo isósceles. Ya habíamos dicho que un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Si yo observo la figura bien, los únicos lados que son iguales son estos dos. Si en caso es un triángulo isósceles, porque es un triángulo isósceles, entonces los únicos lados iguales tendrían que ser estos dos, ¿no es cierto? Entonces el segmento PQ debe ser igual al segmento QR. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Entonces reemplazamos. Vamos a reemplazar. Fíjense, esos dos lados son iguales. Estoy poniendo la marca. Y entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale PQ en mi figura? El segmento PQ, estoy reemplazando, el segmento PQ vale n más 40. ¿Y cuánto vale el segmento QR? QR vale 75. Ahí está. Quiere decir entonces, como PQ es igual a QR, entonces igualo estos dos miembros, ¿no? N más 40 igual a 75. Y ahora vamos a hallar cuánto vale n, porque 40 que está sumando pasa a restar. 75 menos 40, y 75 menos 40 es 35, ¿correcto? 35, quiere decir que n vale 35, y tiene razón, porque 35 más 40 es 75, y 75 es igual a 75, por lo tanto estos dos lados son iguales. Muy bien chicos, esta es la forma de trabajar con triángulos equiláteros y triángulos isósceles. Les dejo ahí unas hojitas de aplicación para que vayan practicando. Vuelvan a ver el video una o dos veces hasta que se familiaricen cómo es que se trabaja con ello y puedan resolver sus ejercicios sin problemas. Un abrazo, cuídense mucho, gracias.